Qué bueno poder celebrar eso, ¿no? Que estamos ya en marcha, lo que en algún momento fue un anhelo se va convirtiendo en realidad. Qué rápido es el Señor, no sé si nosotros tenemos la velocidad que tiene Él todas las veces, pero son momentos que uno se queda como pensando, ¿no? Parece que ayer hubiéramos pensado o se nos hubiera presentado la oportunidad, la idea, el corazón, la disposición de este Jerez, como en algún momento lo fue Madrid también, que fue muy rápido. Entonces creo que este vértigo nos hace bien, ¿sí? Para recapacitar, nos hace bien para retomar ideas, nos hace bien para entenderlo a Él. Cuando Él está dispuesto a hacer algo, ¿sí? Cómo y cuándo lo hace. Creo que la velocidad, entender la velocidad del Espíritu tiene que ver con alinearnos nosotros mismos a su voluntad. ¿Saben? Cada uno de nosotros tenemos una posición dentro del cuerpo y dentro de la casa, sobre todo. Y estas cosas que nos suceden, como hoy, por ejemplo, que hoy podamos estar funcionando 3 casas, no sé a ustedes, pero a mí me deja así pensando en mí, pensando en mí, en el Señor. Amén. Así que lo celebramos y no hay mejor manera de celebrarlo que ser bien conscientes, estar bien, bien con un culto muy racional a esta hora. Amén. Así que bendecimos estos lugares y las personas que hoy están trabajando ahí, sí, el evangelista y su equipo que ha ido y la gente que está allá, ¿no? Anhelando lo que Dios tiene para ellos. Y esto está garantizado, ¿sí? Pero nosotros somos partícipes de que las cosas, cuando sucedan, nosotros podamos ir a la par de lo que Dios está haciendo. Quiero hablarles hoy un poco de los anhelos que tiene el Señor, pero mirándonos a nosotros, ¿no? Haciendo un poco de, haciendo un juicio sobre nosotros, un crino, diría la Biblia, un autoexaminarse, ¿sí? El poder juzgarnos delante de las situaciones, el poder juzgarnos, no digo no estoy hablando de condena, ¿sí? Saben que entender el juzgarnos delante de Dios tiene que ver con exponernos a la palabra, ¿sí? Ni yo los juzgo, decía el Señor, la palabra los juzga. Y es lo mejor que nos puede pasar. Es necesario que nos midamos, es necesario que nos contemplemos dentro de la obra del Señor, dentro de la idea del Señor, para poder estar firmes, retomar, si hiciera falta, retomar y afirmarse para seguir adelante, ¿sí? Con la misma fuerza que el Señor nos impulsa a través, como les digo, de su palabra, que es la que nos mide. Es bueno ser medido. Efesios 4:11 dice que estamos para alcanzar una medida y una estatura, ¿sí? La plenitud del Señor Jesús, ¿sí? El varón perfecto, y nos está hablando de medida. Es bueno ser medido. Nos exponemos a su iglesia y a su palabra para ser medidos. Entonces quiero que revisemos y autoexaminemos, ¿sí? Cada uno en lo que le compete, en lo que el Señor le vaya mostrando, y nos miremos como iglesia, ¿no? Vamos a mirar los deseos. Vamos a partir con la pregunta, a lo mejor la más difícil de la noche. Si resolvemos esta, lo demás irá rápido. Salmo 34:12. Examinarnos tiene que ver con 34:12 del Salmo. Examinarnos tiene que ver con una madurez adquirida. Usted sabe si somos capaces de examinarnos a través de la palabra, si podemos observar, como lo que decíamos en el principio, ¿no? Lo que Dios está haciendo y su obra, nos ubicaremos rápidamente en el lugar donde estamos y nos reubicaremos si fuera necesario. Entonces, esta es la pregunta. Quiero hablarles de los deseos hoy. Quiero hablarles de esto que van a ver que es la motivación por la cual somos movidos o conmovidos. Salmo 34:12 dice entonces: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es? ¿Sí? Esta es la pregunta más difícil, digo, porque la tendrán que responder, al menos en sus corazones. No hace falta que me lo respondan a mí, pero sí estamos haciendo el examen con la palabra. ¿Sí? Estamos permitiendo que la palabra nos juzgue
esta palabra esta pregunta es la más difícil que vamos a tener esta noche. ¿Quién es el hombre que anhela estas cosas? ¿Quién es el que desea vida? ¿Sí? Yo rápidamente puedo contestarles, puedo compartirles mis respuestas. Yo deseo vida. ¿Sí? Yo deseo tiempo para poder ver el bien, para poder hacer el bien, inclusive. Yo quiero ver el bien, yo deseo vida. ¿Sí? Ese es mi deseo. Y me imagino que lo compartimos, ¿no? Me imagino que compartimos. ¿Quién es el hombre? Entonces el hombre soy yo. ¿Sí? Yo esta pregunta les digo que es difícil porque nos compromete en el deseo. Ese es mi deseo. Si yo tengo un deseo, miremos por un momento el Salmo 21:2. Si yo tengo un deseo, tengo un anhelo, ¿sí? Tengo que entender muchas cosas. Tengo que entender un proceso. ¿Por qué deseo? ¿Sí? Deseo lo que no tengo. Deseo lo que me falta y necesito. Salmo 21:2. Deseo lo que primeramente me atrajo. Hay algo que me atrajo, me despertó una atracción, una curiosidad, hasta una necesidad por tenerlo, ¿sí? Por alcanzarlo. Eso es un deseo. Primero, antes de ser deseo, tengo un sentimiento, ¿sí? Algo me atrajo y lo deseo, lo anhelo, ¿sí? No es algo que tengo, es algo que tengo que alcanzar. Yo deseo mi vida y deseo tener mucho tiempo para ver el bien. Dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Otra vez soy yo. ¿Sí? Lo puede decir también. Otra vez soy yo, porque así, esos son los buenos deseos de Dios. ¿Sí? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Ese es Él. ¿Sí? Ese es Él. Si yo soy el de la primer pregunta, que deseo la vida y el tiempo para ver el bien, yo seré a quien Dios le concede sus deseos. Desear es bueno, ¿sí? Se me ha despertado algo, he visto algo, he considerado lo que no tengo y lo quiero tomar. Desear es bueno, pero puedo desear, por ejemplo, puedo desear un coche de alta gama y no tener los recursos para tomarlo. El resultado sería frustración. Entonces Dios nos despierta un anhelo, un deseo, pero también nos tiene que dar la capacidad de tomar, ¿sí? De acuerdo a lo que he deseado. Por eso el hombre que desea la vida soy yo y el que concede los deseos es Él. Porque tenemos que entender no solo qué nos ha concedido, como vimos hace un tiempo, sino cómo o a través de quién nos concede, ¿sí? Los deseos de nuestro corazón, ¿sí? La petición de nuestros labios. Él les ha concedido. Entonces, puedo tener sed, es otro ejemplo, ¿sí? La sed es una necesidad en mí, pero ir a comprarme una Coca-Cola ya es un deseo. He definido y he determinado qué es lo que quiero a partir de una necesidad. Entonces, ahí es donde el deseo se puede volver, ¿sí? No tan grato delante de Dios. Se puede volver no tan de acuerdo con aquel que decíamos, el que desea la vida. ¿Quién es? El hombre que desea la vida y el tiempo, los días para poder ver el bien, ¿sí? Porque Él nos lo va a conceder. Pero entonces tengo que tener bien definido, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy deseando? Tengo que poder entrar y poder examinar mis deseos de acuerdo a lo que Dios quiere darme. Fíjense cómo dice el verso 4. Si este es nuestro deseo, como decíamos al principio, se coincide, si logramos que coincida nuestro deseo, será concedido por Él, ¿sí? Tanto pido, tanto tendré, y lo voy a tener por Él. Pero fíjense lo que anhelaban, ¿no? Lo que anhela, según el Salmo. Vida te demandó y se la diste, y largura de días, eternamente y para siempre. Eso es un buen deseo. Amén. Decíamos, ¿quién es el hombre que desea vida? Y quien quiere mucho tiempo para poder ver el bien. Eso es un deseo. ¿Y de qué forma Dios me lo concede? ¿De qué forma Dios me concede cuando le demando vida? ¿Cómo me da vida?
Ahí dice, se la diste, vida te demandó y se la diste. Y largura de días eternamente y para siempre. Ustedes saben cómo, ¿sí? El ejemplo que yo les ponía, yo puedo querer un un coche de alta gama, un muy buen coche, pero no tener los recursos para conseguirlo. Tener esta expectativa, una vida en Dios y eternidad, voy a necesitar recursos. Y los recursos están en la palabra. Lo que Dios nos ha revelado a través de la palabra, que para tener vida la tengo a través de un Padre. Yo los engendré, decía el apóstol Pablo, por medio del Evangelio. Y después nos enseña que honremos a nuestros padres, Efesios 6, 1, ¿sí? En el Señor para tener esta largura de días y para que todo nos vaya bien. ¿Entienden? Tenemos el deseo. Si el deseo ha coincidido con lo que Él me quiere conceder, con lo que dice el Salmo, si he demandado vida, la tendré. ¿Sí? Entonces, aquella primera pregunta, entiendan que para muchos es difícil, porque quieren la vida y quieren el tiempo para ver el bien, pero no tienen, ¿sí? No tienen el recurso para alcanzarlo, como si fuera un coche de alta gama. ¿Sí? O como si tuviera sed y digo, pero prefiero la Coca-Cola. Pero prefiero la Fanta. Ese es mi deseo. ¿Sí? ¿Cómo mi deseo puede volverse ahora en una zona de riesgo si yo no entiendo el recurso para alcanzar lo que Él me quiere conceder? ¿Hasta ahí me siguen? Amén. En la PDT, el verso 2. Si no está ahí, no recuerdo que estuviera. PDT, lo leo. Ah, sí, acá. Abajo en el cuarto, antes de llegar al final, ahí. Perdón, pero del Salmo. Creí que estábamos en el Salmo. El verso 2, en la PDT. Le diste al rey lo que deseaba y no le negaste nada de lo que pidió. ¿Sí? Una posición, ¿sí? Dentro del cuerpo, no es el deseo de cualquiera, ¿sí? Al que el Señor está concediéndole. No le ha dado vida a cualquiera, Dios. ¿Sí? No le ha concedido los deseos de su corazón a cualquiera. El que anheló la vida, ese es el hombre. ¿Quién es el hombre? Decíamos al principio. ¿Sí? Que desea la vida y desea muchos días para ver el bien. Un rey, con un rey el Señor tiene este trato. ¿Sí? Con un rey el Señor acepta la demanda. Te demandó vida y se la diste. ¿De qué manera? Tenemos la respuesta y podemos citar al apóstol Pablo. ¿Sí? Y la largura de días en la honra al mismo que te dio la vida. ¿Se comprende? Es un rey. Con el Señor. Cuando digo es un rey, estoy hablando de nuestra identidad, ¿sí? O de una de nuestras calidades, reyes y sacerdotes. Un rey no está para lucir una corona, un rey está para gobernar. Un rey está para tener control, ¿sí? Dominio, usemos la palabra dominio, que es la que usa la Biblia, sobre sí mismo y sobre lo que se le dará, ¿sí? El Señor les concederá, nos concederá los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Pero el deseo es una zona difícil, opera en nuestra alma, por lo tanto, el deseo ha sido el que ha descarriado al hombre, ¿sí? Del propósito por anhelar o desear, por codiciar y creer que era bueno. Eva terminó extraviando sus sentidos, ¿sí? Y tantísimos otros que no vamos a entrar ahí, pero ustedes saben, tendrán en la memoria de muchos, ¿sí? Que por ir tras sus propios deseos, sus anhelos, se extraviaron del propósito de Dios. Dios no pudo conceder lo que tenía preparado para el rey, una vida, ¿sí? Y la oportunidad de ver el bien. Entonces, desear la vida es un buen deseo, ¿sí? Desear la vida es un buen deseo, pero no es tan fácil tener el recurso, entender el recurso. Les estoy hablando como una iglesia que hasta ahora ha entendido esto y estamos metidos en un plan, extraer a vida a otros, ¿sí? Hay muchos que anhelan y desean, ¿sí? Y desean vida. ¿Quién es el hombre que desea vida? La vida. Y muchos días para ver el bien. Muchos, todos los hombres,
pero ¿cómo lo alcancen? El recurso lo tiene su iglesia. ¿Sí? El recurso lo tenemos nosotros a través de las Escrituras. ¿Sí? A través de las Escrituras hemos entendido que la vida la da un Padre por medio del Evangelio y que nosotros alargamos el tiempo por medio de la honra. ¿Sí? Quiero que se fijen bien esto, porque lo demás es escabroso. Salmo 71, 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Me gusta esa también. Aunque me has hecho pasar por dificultades y malos ratos, me revivirás y me harás volver de las profundidades de la tierra. Esa es la condición de todo hombre que anhela tener una vida y días para ver el bien. Porque su deseo lo ha desencaminado, ¿se puede decir así? Lo ha hecho extraviar de la vida que Dios le quiere dar. Aunque la desea, no sabe cómo tener lo que Dios le ha concedido. ¿Sí? Porque necesita tomar o llegar a la calidad del rey, ¿sí? Y porque necesita coincidir con el buen deseo de Dios. Me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Usted sabe que el apóstol Pablo, entre las cosas que le decía a sus hijos, a Filemón le dice esto: tú me debes tu propia vida. Filemón 1:19, no hace falta por ahí que vaya, con que se los diga es suficiente. ¿Sí? Tú me debes tu propia vida, tú me debes tu alma. No te lo quiero mencionar, pero lo dejo escrito. ¿Sí? Te me debes a mí mismo, a ti mismo, a mí. ¿Sí? Entonces es la paternidad, ¿sí? La paternidad que opera en la iglesia, la que Dios ha hecho volver a la iglesia para que esté operando, ¿sí? Con un espíritu para poder devolvernos estos buenos deseos. Entiendan que no tenemos los mejores deseos como hombres naturales, ¿no? Confiésenlo, es conveniente para poder ser redimidos también, ¿no? No son los más lucidos nuestros deseos. Miren, hasta el mismo apóstol Pablo, en Romanos 7:18 y en la Biblia al día, 7:18 en la Biblia al día. Sí. Ajá, pero el 7:18 te llevó al 1. Por la separación te haces. Yo sé que en mí, dice, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Sí? Está escrito, lo ha confesado el apóstol. Por eso nos conviene. Yo sé que en mí, y si lo ponen la Dios habla hoy, mejor. Dios habla hoy 2002. Esa. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi débil condición humana, no habita el bien. Por eso, aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Sí? Nos falta el recurso, no tengo la capacidad, aunque tengo el buen deseo. Yo soy el hombre que desea la vida y muchos días para ver el bien, pero no logro alcanzar esto. Tengo el deseo, debería bastarme. El hombre cree que con un deseo, con desearlo lo puede tomar, pero Dios, para que este hombre lo tome, para que lo pueda entender, dio un diseño. ¿Entienden? El apóstol Pablo nos lo deja claro acá. Yo sé que en mí, ustedes saben que saber de mí es por revelación, ¿no? Para que sepan, la revelación viene para que sepamos. Yo sé que en mí, es decir, mi débil condición humana no habita el bien. Por eso, aunque tengo el deseo de hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hay capacidad para llevar a cabo los buenos deseos. No soy capaz de hacerlo, no tengo la capacidad, no tengo el recurso.
una condición natural que podrían decir es lógico, ya lo sabemos. Pero también lo vivimos. ¿Sí? También tenemos muchos deseos que terminan siendo frustrados, como los autos de alta gama, porque no tenemos el recurso. ¿Sí? Y si lo pensamos en lo personal, lo vemos así. Si lo pensamos como iglesia, a la hora de ver a los hombres que tienen deseos y anhelan la vida de Dios, pero terminan frustrados, hay trabajo. Hay que trabajar los deseos, tienen que ser convertidos. ¿Saben cómo dice el apóstol Santiago? (4:5) en la Hühnemann. Esta es una versión que ustedes la van a ver en la Reina Valera y en la mayoría traducida de una forma, pero en los originales de una muy diferente. 4:5, de una forma muy diferente desde el original. Póngala primero en el Reina Valera con Strong, para ver el original. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Parece que hablara de Él. De hecho, ahí lo han traducido como si hablara de Él. Un Espíritu que nos anhela y nos desea. No es una mentira, eso es verdad. Su Espíritu nos anhela. ¿Sí? Pero póngale a la palabra celosamente. La otra, 53-55, la de al lado. De donde puso ahí, ahí. Con mala voluntad. Entonces no está hablando de él en el original. Y la Hühnemann, las versiones, hay versiones como la Oro, la Kadosh. Y otras más lo traducen como yo la voy a usar hoy. No necesito ahora la palabra, necesito la Hühnemann. Ahí está. Mala voluntad. El sonos en griego. ¿Sí? Como detractor, con celos, envidia, celosamente. Malevolencia, celos, envidia. No hay ninguna acepción que hable de un buen deseo de parte de Dios a la hora de buscarnos. En el original no la hay. Entonces me voy a tomar de las traducciones que lo toman en ese sentido. ¿Sí? Fíjense entonces en la NC, que es muy raro el nombre, no me lo voy a acordar, o la Hühnemann. Dice, o pensáis que en vano la Escritura dice, para envidia, codicia el espíritu que habita en nosotros. En vosotros. Yo que tengo otras versiones acá anotadas. La NC dice, o pensáis que sin causa, dice la Escritura, el espíritu que mora en vosotros se deja llevar de la envidia. No lo dice sin causa. Dice que eso dice la Escritura. Habla de un espíritu contrario, de un espíritu que no tiene el mejor deseo ni la mejor buena voluntad. Fíjense que en el contexto de Santiago, ¿sí? Está hablando de los deseos. Voy a ir a chequearlo acá porque ahí se me hace un poquito más arriba. Codiciáis, no tenéis, matáis, ardéis de envidia, no pueden alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites otra vez los deseos. Almas adúlteras que tienen amistad con el mundo. Y después viene, o pensáis, ¿sí? Hay un espíritu en el hombre, ¿sí? Que no tiene lo mejor de los deseos, ni la mejor buena voluntad. ¿Sí? Hay un espíritu en el hombre que mora en el hombre y que no está siendo, ¿sí? No está manifestando nada bueno. Por eso el Señor necesita cambiar nuestro deseo. Si esto no les alcanza, para entenderme vamos a seguir mirando. Yo sé que no. Volvamos al 7 de Romanos, verso 24. Y en la versión Oro o en la Kadosh, si puede hacerlo.
qué hombre tan infeliz que soy. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte o de esta mortífera concupiscencia? ¿Saben lo que es la concupiscencia? Los deseos. ¿Sí? Este cuerpo de muerte que manifiesta una mortífera o un deseo. La K2 dice, ¿qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Otras versiones dicen, este cuerpo que me lleva a la muerte. ¿Sí? Entonces los deseos pueden llevarme o encaminarme a la muerte y no a aquella vida que decíamos que deseamos. Deseamos la vida y un tiempo para ver el bien. Y esto depende de lo que yo deseo. ¿Sí? Si en mí mora un espíritu que es contrario a lo que Dios anhela darme, que no tengo una buena voluntad, como decíamos, que significa ese espíritu contrario que dice Santiago 4 que tenemos, que cuando deseamos y deseamos mal y pedimos porque deseamos mal, por lo tanto pedimos mal y no tenemos, no se nos concede, como dijimos que Dios quiere conceder. Entonces, este cuerpo de muerte tiene que dejarnos, dice Pablo, ¿sí? ¿Cómo hago para liberarme de él? ¿Cómo hago para liberarme de esta mortífera concupiscencia o estos deseos que me conducen a la muerte? ¿Sí? Usted sabe que nada que lo lleve a la vida, que le haga obtener la vida, cuando digo nada estoy hablando de una única manera, que es a través de la palabra, y una palabra impartida por un padre que te engendre, te devuelve a la vida, ¿sí? Y tu honra desatará los días suficientes para poder ver el bien. Los deseos son vitales, el comprender, el chequear mis deseos es vital a la hora de entenderlos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo, o de estos deseos, ¿sí? Yo quiero hacer el bien, deseo hacer el bien, pero no soy capaz de alcanzarlos. ¿Cuántas cosas como hombres naturales deseamos alcanzar y no las alcanzaremos porque necesitamos algo más, ¿sí? Que desear, necesitamos el recurso para poder alcanzar lo que Dios ha prometido. Salmo 38:8 en la BLS. Uso muchas versiones, aunque después ustedes lo van a ver en la Reina Valera. Para hacérselos más sencillos, yo releo la Reina Valera y seguramente ustedes también lo podrán entender, pero por ahí un lenguaje sencillo ayuda. Sí, nos ayuda un poco más. Dice así, Dios mío, pongo ante ti mis grandes deseos, no te los puedo esconder. PDT Vélez. (38:8) Salmo 38:8. Estoy muy débil, tengo muerte aturdida, por eso me quejo. Dios mío, pongo... el 9, el 8 y el 9. Dice, Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos. No te los puedo esconder. ¿Sí? El salmista expone, como lo que yo les estaba diciendo hace un momento, es vital que podamos chequear nuestros deseos, porque según nuestros deseos alcanzaremos la vida y la oportunidad o la largura de días, hablando de la eternidad, para poder hallar el bien o verlo. Estoy muy débil y adolorido, tengo la mente aturdida, por eso me quejo. Pongo ante ti mis más grandes deseos, no te los puedo esconder. ¿Sí? Es necesario que podamos exponer nuestros deseos, que es la intención de la palabra esta noche, ¿no? Que queden expuestos mis deseos. ¿Cómo voy a poder chequear mis deseos? Por el resultado, ¿sí? Por la vida que Dios ha prometido, si le ha alcanzado, y si voy a tener esta disposición eterna para poder no solo permanecer en Él, sino que además ver el bien. ¿Sí? El salmista está aturdido. En otras versiones lo dice, palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí, se está muriendo. ¿Sí? Los deseos me pueden conducir a la muerte.
si mi deseo, ¿sí?, no se halla, no haya a quién me va a dar la vida, ¿sí? Y si una vez que yo me encuentro con aquel que me va a dar la vida, que es un Padre que me ha engendrado en el Evangelio, yo no puedo desatar la honra para tener la largura y que todo sea bueno, me muero. ¿Entienden? Que no es solo llegar al Evangelio, no es permanecer en la iglesia, es todo un chequeo constante, ¿sí? Porque en el hombre, dice Santiago 4, no habita el mejor de los espíritus. Hay pleito, ¿sí? Hay malos deseos, hay codicia, hay envidia. Esa es la debilidad del hombre natural. No nos conviene permanecer de una forma natural o habitar, ¿sí?, naturalmente entre los santos, sin poder aprender a chequear esta condición frente a la que Dios está prometiendo, que es la vida en el Espíritu. Él no nos promete otra vida, sino es la misma vida en el Espíritu. ¿Me comprenden? Entonces Dios quiere que se desate en nosotros una vida en el Espíritu. Mi vida natural va a tener de todo, momentos felices y no tantos, más no tantos que de los felices, ¿sí? Dificultades o no, pero indistintamente de eso, si yo no alcanzo la vida en el Espíritu, no gustaré de lo que Dios me quiere conceder a través de un hombre. A través de un hombre. Deseos tenemos todos, ganas de vivir la vida de Dios la tenemos, pero no sé si todos deseamos al hombre que tiene y contiene esta capacidad. Fíjense, vamos a chequear como dijo el Señor en Juan 8:44. Estos estaban muriendo, mis fuerzas me abandonan, el salmista, ¿no? Mi fuerza me abandona, aún la luz de mis ojos se ha ido de mí, dice la versión de las Américas. Juan 8:44. Miren cómo los deseos determinan, ¿sí? O la paternidad determina mi deseo. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Volvamos a la Reina Valera. El padre de ustedes es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Nos genera una predisposición. La paternidad nos da la oportunidad de realizar deseos, ¿sí? De tomar los deseos. Estos el Señor Jesús les dice, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? ¿Cómo chequea? Porque querían hacer los deseos del Padre, como Él quería hacer los del suyo. Él quería cumplir la voluntad de su Padre, que son los deseos de Dios Padre. Pero estos, ¿sí? Estos vivían de una forma religiosa, natural, no entendían el lenguaje, la palabra no hallaba cabida en ellos, estaban cerrados a un mensaje diferente, era el Cristo el que les estaba hablando y aún a ellos no se les revelaba, estaban cerrados, ¿sí? Estaban cerrados, operaba aquel espíritu que dice Santiago, tenían una mala voluntad para con el hombre, para con el enviado, había una mala voluntad, ¿sí? De hecho se le envidiaba. Al apóstol Pablo también se habla de ese espíritu de celo y envidia que había para con él. La paternidad entonces determina tus deseos y tus deseos o te conducirán a la vida o te conducirán a la muerte. Este es homicida desde el principio. ¿A quiénes creen que iba a matar? A ellos mismos, a sus propios hijos, porque nadie que tenga la vida de Dios, que no la tenga, perdón, ¿sí? Está muerto. Mis deseos determinan, entonces, mi paternidad determina mis deseos, dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia o entonces los deseos, ¿sí? Estos malos deseos, nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte, ¿sí? Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Nuestros deseos, ¿sí? Nos hacen inclinar o hacia un lado, que es la vida, o hacia el otro, que es la muerte. ¿Sí? Mi deseo determina entonces si vivo o si muero. Fíjense cómo dice el verso 18, para que vean qué es lo que está en juego, qué vida es la que está en juego. Dice, él así lo deseó. Él, de su voluntad, él es su deseo, este fue su deseo, y así lo hizo. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quiénes son las primicias de sus criaturas? ¿Sí? La iglesia primicia, el primogénito, el que maneja el primer gen, el que tiene la identidad de su hijo, el Cristo. ¿Entienden? El riesgo entonces entre el deseo y darle rienda al deseo, por no haberme determinado en la paternidad, porque decíamos que si nosotros podemos recibir al que me engendra en la palabra, el que me da vida, el que luego de darme vida tengo la oportunidad de reconociendo darle honra para que se extiendan los días, es decir, para que yo alcance eternidad, pueda permanecer en él. Fíjense que del enemigo, del diablo, en Juan 8:44 dice que él no pudo permanecer en la verdad y no había verdad en él. Entonces lo que está en juego es esta la calidad a la que estamos siendo llamados como iglesia. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. No es cualquier vida la que él quiere dar. No es la vida del acepto al Señor Jesús y soy salvo, ¿sí? Y antes estaba muerto en mis delitos y en pecado y ahora vivo, porque él vive en mí. No es tan así. Si nosotros no vamos chequeando en la medida que el Evangelio va creciendo en la profundidad, si no vamos chequeando nuestros deseos. Tus deseos y mis deseos, nuestros deseos, nos conducirán. ¿Sí? Estoy donde deseo estar. Tengo lo que deseo, porque Él me lo concede. ¿Sí? Él me lo concede, si hay un acuerdo con los deseos de Él, el anhelo de Él. Dice que Él al rey no le negó nada, le concedió todos los deseos de su corazón. Entonces este corazón tiene que estar tratado por una palabra de verdad, haber sido concebido no para muerte, como hace el deseo que concibe el pecado y da a luz la muerte, sino que habiendo deseado, ¿sí?, todo lo que Dios tiene preparado para mí, no solo he recibido una palabra de verdad, he recibido a quien me la ha dado y tengo la calidad que el Señor ha prometido. ¿A quién le va a conceder los deseos de su corazón? Al rey no le va a negar nada, ¿sí? Pero para ser rey hay que tener dominio sobre estas verdades, hay que tener dominio sobre mis deseos. El deseo va a correr, es decir, yo les decía, puedo desear y ser el mejor de los deseos y querer tener algo y no tener el recurso para alcanzarlo. La iglesia es el recurso para que el hombre pueda alcanzar lo que desea. Dios le va a hacer constantemente, le va a dar la oportunidad de que tenga dice que Dios da el querer, ¿sí? Dios da el deseo, Dios da la disposición. Pero entre el querer y el hacer, como decía el apóstol Pablo, yo deseo hacer lo bueno, pero no soy capaz, ¿sí?, dejándonos un ejemplo en las Escrituras, ¿sí?, tiene que haber alguien que interceda. Tiene que haber alguien que le muestre cuál es el recurso para tomar lo que Dios le ha dado. La vida y la largura de días. Se las tiene que dar un hombre, no hay otra forma. ¿Entienden? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia. ¿Sí? Para que seamos primicia. Entonces, no es cualquier vida la que buscaba aquel primer salmo que leímos, ¿sí? ¿Quién es el hombre que quiere la vida? ¿Sí? El que alcance estas cosas alcanzará los buenos deseos del Padre. Pablo engendró para Dios, ¿sí? Se los recordé ya, no se olviden. Es a través de un hombre. Dice Isaías 26:8. Si en la Biblia al día, otra vez la Abad. Si en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. 26:8. Si en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Decíamos hace un momento que es la paternidad la que determina mi deseo.
El Señor les decía, ustedes quieren hacer los deseos de vuestro Padre, yo el del mío. Por el deseo se determina nuestra paternidad. Hasta donde desees y lo que quieras es la paternidad que se te ha revelado, o es el lugar que le has dado al hombre que decís que es tu padre. ¿Qué decimos? También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Tu nombre es su propósito y la memoria la volvemos a tomar, ¿sí?, cuando se nos parte el pan. ¿Sí? Tu memoria, que es la memoria, que es su mente, que es su razonamiento, lo tomamos a través de la palabra. ¿Sí? Y también esto depende de un hombre. ¿Cómo tenemos entonces estos deseos, este cambio de deseos? Porque leíamos en Santiago que el hombre en sí no lo tiene, leíamos en Pablo que en su débil humanidad no tenía la capacidad de hacer, aún deseando el bien, de llevar a cabo, ¿sí?, de concretar, de culminar. Más bien tenía la capacidad, un hombre natural tiene la capacidad de darle lugar al pecado, al error, como decía, de completar, ¿no? No recuerdo mi versión como decía, la voy a mirar. Cuando llega a su completo desarrollo, cuando mi error crece, ¿sí?, cuando mi error voy hasta el final, o sea, lo he deseado y lo he colmado, lo termino, ¿sí?, voy por lo que deseo. ¿Entienden? Ahí nosotros vamos a poder reconocer la condición del hombre que anhela la vida y que no tiene el recurso para alcanzarla. Quien nos ha engendrado nos comparte un deseo, nos imparte un deseo, ¿sí?, y nos da el recurso, la capacidad de tomarlo. Porque un deseo, decíamos, era algo que es mi motivación, es mi motor, es algo que quiero alcanzar, pero lo tengo que tener muy claro, y esto, para que sea como de Dios, tiene que venir según el diseño, y este diseño es impartido por la paternidad. Filipenses 3:3. ¿Cómo hago para ir tomando, o para que otros tomen estas cosas? Nosotros nos movemos en este diseño. Tendremos que ajustar muchas cosas, los deseos de cada uno, primeramente, individualmente. Lo que tiene es lo que desea, lo que tengo es lo que deseo. Hasta donde me ha concedido es porque ha visto que lo puedo tomar. Filipenses 3:3, hermanos, yo mismo no pretendo... No es ese. Es el versículo, lo he copiado mal. Dice, nosotros somos la circuncisión. Sí, por ahí la pastora o la maestra lo pueden encontrar. O Annalise. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos confianza en la carne. ¿Por qué la circuncisión? Porque ahora les hablo de la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ustedes saben que la circuncisión es figura del pacto, ¿no? O es el símbolo del pacto. Filipenses, ¿no? Ahí está, un numerito me había errado. Sí, lo tengo bien, lo he leído mal. Vale, que me confundió. Nosotros somos la circuncisión. Eres tú. Porque nosotros somos la circuncisión, somos el pacto. Ustedes saben que se pueden proponer pactos, Dios ha propuesto pactos, pero terminar siéndolo, ¿sí?, alcanzar la identidad, es todo un proceso. Un pacto que dice Dios que escribirá en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿sí? Pero la identidad de un apóstol como Pablo, que es un padre, es un engendrador, que es uno que da recursos para que se alcancen los deseos. Decir, yo soy el pacto, nosotros somos el pacto. Es una cuestión de identidad, ¿sí? Es una cuestión de certeza. Me gusta la expresión. Colosenses 2:11. En el lenguaje sencillo dice así. Mientras lo buscan esto, yo lo voy leyendo. Voy muy rápido, más o menos, ¿no? Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero ustedes
A ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. BLS, 3 más 4, ahí. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Una señal, ¿sí? Miren el proceso de las figuras que tuvo que usar Dios para que el hombre entendiera lo que estaba haciendo con él. Había que haber un corte, era una señal de que eran parte. Pero a ustedes los hace parte por unirse a Cristo, ¿sí? Esa señal ya no está tan a la vista. No había nada en la carne, ¿sí? Así les quita el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Y aparece Pablo y dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Sí? Te quieren cambiar el deseo y eso lo puede hacer únicamente un padre. Un padre con el cual voy a entrar en pacto, un pacto que no es visible a los ojos humanos. ¿Sí? No es la señal del principio, no es que tenían que tener, se les miraba para ver si eran o no. A nosotros se nos tendrá que ver a través de los deseos. El resultado de lo que deseo, dónde estoy, lo que quiero, a dónde voy, ¿sí? Todo eso se manifiesta porque he entendido o he comprendido cuál es el deseo de Dios cuando me quiere dar los deseos de mi corazón. Dice Isaías 53:2. El pacto es algo sencillo para hablar y muy difícil y discutible para sostener. Porque el pacto es un acuerdo, ¿no? La profundidad del acuerdo. O sea, ¿cuándo pacto? Todo el tiempo. El pacto que es un momento cuando digo, sí quiero. No, eso es muy romano. Lo nuestro es eterno, es un pacto eterno. Dice, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Está hablando del Señor. Ponémelo en Reina Valera. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. No tiene forma. No tiene figura, no tiene hermosura, pero le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces nuestro deseo es tan diferente, ¿sí?, a lo que un hombre natural esperaría. ¿Espera que se le desee? Sí, espera que se le desee. ¿Que tengas deseos? Sí, que los tengas. Pero te ha cambiado el deseo, ¿sí? A través de la paternidad, a través de esa palabra de verdad por la cual dice, Él nos quiso dar vida. ¿Sí? Él de su voluntad nos quiso dar vida, ¿sí?, a través de una palabra de verdad. Entonces esas verdades te han cambiado los preceptos, te han cambiado entonces los deseos. Tengo sed, entonces quiero Coca-Cola, lo tengo claro, mi deseo es Coca-Cola. ¿Entienden? Tengo una necesidad, pero sé lo que quiero, sé cuál es mi deseo. Tengo definido qué es lo que quiero. Pues entonces ese querer lo ha dado Dios, si se trata del Señor. Si puedo alcanzar a ver que no tiene, en el original está hablando que no tiene forma, no tiene figura, no tiene apariencia, no tiene hermosura. Pero igual le desearíamos. Ustedes saben que Él es el deseado de las naciones y su ciudad es la más deseable. La BLA. A ver. Ajá. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. Y su apariencia no era como para cautivarnos, pero nos cautivó. Ha despertado un deseo diferente en el hombre. ¿Sí? Ha despertado el diseño, tiene que despertar un deseo genuino que es el que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es el que Dios ha puesto en nuestra mente. Es el que entonces ha hecho desplazar aquel espíritu que no tenía la mejor voluntad o el mejor deseo. Como decía Santiago.
¿sí? Aquel que me puede conducir a la muerte tiene que ser cambiado por el deseo o el anhelo o el mejor espíritu que me conducirá a la vida. Dice Filipenses 2:7 que Él se despojó a sí mismo, siendo Dios. No lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Un hombre no es atractivo. No nos atrae los hombres, nuestra naturaleza caída no nos atraen, desconfiamos de los hombres. Pero si nosotros podemos entender el diseño de Dios, ¿sí? Y nos dejamos ministrar por los diseños de Dios, nosotros terminamos entendiendo quién es el deseado de las naciones. Él se tuvo que despojar de todo y tomar una forma de hombre, como si se tratara de niños, para que nosotros podamos después hacer esto que es de tan adultos, de gente tan madura, de gente que es capaz de creer que lo que Dios ha dicho de un hombre se cumpla. Si yo puedo creer que un hombre, Dios ha confiado en un hombre y en ese está envasado toda mi vida y la calidad de ella. Podré entender entonces qué es lo que, o cómo Dios me ha concedido. Estos son temas que hemos trabajado, nos han trabajado mucho, pero no es malo revisar nuestros deseos. Esta noche son los deseos, ¿sí? Son los anhelos. Es aquello que quiero alcanzar, porque puede que esté corriendo sobre cosas muy diferentes de lo que Dios ha pretendido que quiera. ¿Sí? Dios quiere que yo tome lo que Él tiene preparado para darle. No me niega nada. Al reino se lo va a negar. ¿Sí? Todas las peticiones de su corazón se las va a dar. Entonces por ahí hay cosas que echamos en falta. Hay cosas que no podemos alcanzar. Hay cosas que deseamos y no llegan y no llegarán. Porque tienen un atractivo que no es el que el Señor ha preparado para que yo anhele. El deseado, para poder comenzar a recibir todo lo que Dios tiene preparado, voy a tener que identificar a que no tiene parecer. Y estoy hablando no solo de nuestras paternidades, como iglesia estoy hablando también de nosotros. A nosotros se nos desfigurará también. Se nos quitará mucho, vamos a perder mucho atractivo. Tenemos mucho atractivo y tendremos que resignarlo. Para que otro pueda... Ajá. Yo he visto, yo he pasado la prueba. Yo lo he pasado. He visto sin atractivo a muchos de la casa. Y he querido correr con ellos igual. Segunda a los Corintios. Fíjense que hay una línea entre que otro me desee, que otro me anhele, que otro me estime de tal manera como para querer alcanzarme. Sí, el apóstol Pablo se cuidaba también de eso, porque tiene que ser una forma, ¿sí? Tiene que ser la que el Señor propone, que como hombre yo pueda dar lo mejor, pero darlo en la medida. Porque puede ocurrir lo siguiente, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:6. Él aún pudiéndose gloriar de lo que manejaba, la revelación del tercer cielo, habiendo oído palabras inefables que un hombre no podría hablar. No está hablando de palabras que pueden hablar cualquiera en una condición humana. Está hablando de un nivel superior, una dimensión pura, 100% celestial o espiritual, ¿sí? Pero él mismo se pone un coto, se pone... Si quisiera gloriarme no sería locura, pues diría la verdad, pero me abstendré. Sí, paso de esto, dice, para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve u oye decir de mí. La manifestación del deseado, ¿sí? Deseado por lo que trae, no por lo que se le ha concedido, porque un hombre puede deleitarse en lo que Dios le ha dado. El apóstol Pablo por las revelaciones, y que me busques a mí como hombre. Una línea fina del deseo, desearlo por lo que Dios ha hecho en el hombre. Identificar la obra de Dios en el hombre es esencial. No tanto el que está buscando, el que está anhelando y está deseando, sino el que se propone. ¿Sí? El que se propone tiene que tener esta coherencia. Me voy a abstener de estas cosas para que nadie piense de mí más de lo que ve o de lo que oye, ¿sí? De lo que Dios ha dicho, porque hay una medida para todo. ¿Sí? Todo tiene una forma, una medida de parte de Dios.
Amén. Quiero que entiendan entonces que desearemos a lo mejor no lo que está esperando que Dios, lo que Dios está esperando concedernos. Vamos a volver al primer salmo para ver si les cierra la idea. Después meditarán en todo. El Salmo 34:12. Dios tiene buenos deseos, una buena voluntad para con los hombres, dice, ¿no? Hay mucho que decir sobre esto, pero ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Yo sé que siempre pensamos los martes en evangelismo. Lo sé, no dejo de pensarlo. No dejo de hacerlo además, pero también nos conviene indagar, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a ofrecer tiene que ser diseño, ¿no? Y conocer la profundidad de nuestros errores o de nuestros desaciertos, hoy de nuestros deseos que estén chequeados, nos van a garantizar el llamado para los demás. También, todos deseamos. ¿Quién no va a desear la vida? ¿Y quién no querrá muchos días para ver el bien? Alguien que no esté muy bien podría hacerlo, podría negarse a esto. ¿Entienden? Pero el recurso para que le sea concedido lo tiene la iglesia. Identificamos al hombre, ¿sí? Soy yo el que quiere la vida. Identifico al que me da la vida, al que me engendra y al que me da el recurso de esta largura de días para proyectarme dentro del diseño de Dios, la eternidad. La honra es el recurso. ¿Sí? Todas estas cosas son impartibles, enseñables. Son por revelación, son por espíritu, de espíritu a espíritu. De esta forma se me cambiará el deseo. El mejor de los anhelos, ¿sí? Se convertirá entonces en un hombre. Anhelo, deseo a un hombre. Porque reconozco lo que Dios ha puesto en ese nombre para mi vida y eso me convertirá en deseable. En una ciudad de deseables. Una ciudad deseable. Nehemías dice deseo o tengo ahora... Nehemías 7, a ver si... ¿Terminamos con ese? 7:5, ojalá que sea ese. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Solo esa porción. No, solo el 5. Entonces Dios puso en mi corazón un deseo, ¿sí? Que es el que creo que Dios, con el que Dios quiere despertar a la iglesia. Un deseo, el de poder reunir. Hay otras versiones que dice a los que habían subido primero, a los primeros. El de poder reunir a los de la genealogía. Si después quiere seguir leyendo, se va a liar con lo que yo estoy diciendo. Solo tome esa porción. Hágase ese favor. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Hay inscritos, ¿sí? Según su gem. Hebreos 12:23 dice que la congregación de los primogénitos, de los espíritus de los justos hechos perfectos, están inscritos en los cielos. Tienen una genealogía, tienen un gen y es celestial. Entonces Dios ha despertado el anhelo en la iglesia de poder salir a reunirlos. Y todos estos chequeos que vienen a través de la palabra nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar a que Dios considere las peticiones de nuestro corazón y nos vaya soltando de acuerdo a los deseos o los anhelos. Amén. Estar en acuerdo con Él, ¿sí? Habiendo mudado mi mal deseo, mi mal voluntad, mi celo, mi envidia, mi pleito, por este tipo de deseos. Dice que la ciudad era muy grande y estaba deshabitada, Nehemías. Entonces hay un anhelo de esto, ¿no? De poder reunir y llamar a los primeros. Señor, te damos gracias y te bendecimos, papá, por poder permanecer en este lugar inquiriendo, Señor, en tu palabra para poder conocer como fuimos conocidos, Señor, para poder recuperar entre nosotros aquella identidad
Señor, de la que tanto se nos habla una y otra vez, palabras, Señor, impartidas a nuestra vida, Señor, que muchas veces no hemos podido alcanzar a entender, pero que, Señor, te estamos pidiendo que aumentes nuestros deseos de tomar parte en todo lo que se ha dicho y lo que se dice en esta casa. Señor, para que podamos correr de acuerdo a los deseos de esta casa, que son los tuyos. Señor, confiamos en la perfección de tu diseño, de que tus designios han sido bajados con fidelidad, de que aquellos espíritus adversos que han morado en nosotros, Señor, y nos han llevado por un camino de muerte, hoy nos han despertado a anhelar una vida, y no es cualquier vida, es la vida del principio, la de los primogénitos, la de las primicias. Señor, te bendecimos porque entendemos que todo aquello que se ha hablado hoy nos ha despertado en este sentir. Deseamos la profundidad de tus razones, deseamos y anhelamos tu vida en plenitud en medio de nosotros. Señor, te bendecimos por la oportunidad de permanecer en la verdad, porque eso habla de nuestra paternidad, que ha improntado en nosotros un deseo, el de permanecer. Nos reunimos porque hay un deseo de permanecer en la verdad. Seamos esforzados, Señor, todavía más en permanecer en la verdad y ejecutarla, como decían mis hermanos en el principio, ejecutores de su verdad, que podamos llevar a cabo todo lo que se ha dicho y conforme a tu corazón, que es el corazón de esta casa. Te bendecimos con la certeza de que formamos parte de lo que has dicho, Señor, y esperamos que abunde en nosotros un mayor entendimiento y un espíritu de revelación que ha sido soltado sobre nosotros por boca de nuestros padres. Señor, te honramos y te bendecimos en la posición del Rey, sabiendo que así nos has nombrado y así nos has llamado, y es a quien no te le has negado nunca a darle todos los deseos de su corazón. Anhelamos que esto, Señor, se cumpla entre todos nosotros y aún entre los que han sido llamados y físicamente no se han manifestado en este lugar, ni en Jerez, ni en Madrid. Pero entendemos sobre las asignaciones, entendemos por lo que aquello que está latiendo, casi sin vida, casi inerte, por no poder ser alcanzados por este diseño. Entendemos la responsabilidad que nos has legado como iglesia, Señor, para poder llevar el recurso de aquel que desea vida y muchos días para ver el bien. Por eso oramos, Señor, porque por esos hombres, por conocer quiénes son, queremos verle la cara, queremos tomar sus vidas, Señor, como iglesia y como tu casa, para poder impartirle lo que ha sido de resultado para nosotros. Te bendecimos, Señor, porque todo esto se ha hecho carne entre nosotros, pero sabemos que no es todo lo que hay. Señor, y hasta aquí, hasta donde hemos alcanzado y hemos entendido, queremos formar parte, cada uno, esforzándonos en cumplir tus deseos y no los nuestros. Te bendecimos, Rey. Amén. Amén.